Bueno, pues buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en el marco de la oficina Acelera Pyme de CEO Aragón. Espero que algunos ya nos hayáis acompañado en sesiones anteriores y bueno, pues encantados de que tengáis interés en esta materia en la que vamos a hablar hoy sobre cómo crear campañas de email marketing con MailChimp. Una herramienta de gran utilidad que nosotros también mismos estamos utilizando y que, bueno, que esperamos que os resulte de utilidad y sea lo más práctico posible. Bueno, por mi parte deciros, el webinar está organizado de 1 hora de duración máxima. Dejaremos unos minutos antes de finalizar para que podáis trasladarnos cualquier cuestión o pregunta que tengáis. No obstante, os invito a hacerlo también a través del chat que tenéis todos abierto. No hay micros ni hay cámaras, pero sí que tenéis la herramienta del chat. En cualquier momento nos dejáis un mensaje y le iremos dando traslado a Aroa Soria, que voy a pasar a presentaros. Hoy Aroa, especialista en marketing digital de nuestros socios de Expresia, y contamos con ella hoy para hablarnos de esta materia que esperamos pues, que os sea de utilidad. Pues cuando quieras, Aroa, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias, Carolina. En la sesión de webinar de hoy, como ha comentado, vamos a entrar a aprender a crear campañas de email marketing, a conocer un poquito también qué es esto de MailChimp. Entonces, primero os he preparado una breve presentación antes de entrar con la herramienta. Os voy a compartir la presentación para que la podáis ir siguiendo todos. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta horita que vamos a estar juntos? Pues en primer lugar, vamos a introducir lo que es una campaña de email marketing, creación de campañas ya con MailChimp, y luego entraremos un poquito también a ver algo de las automatizaciones, muy por encima de esta parte porque pues en una horita no nos va a dar tiempo a profundizar, pero por lo menos para que realmente también conozcáis las potencialidades y un poquito una introducción de cómo lo podríais llevar a cabo. Bien, ¿qué es una campaña de email marketing? Antes de ponernos en marcha a realizarla, tenemos que hacer pues, una pequeña reflexión de para qué la vamos a hacer dentro de nuestras empresas, qué beneficios vamos a sacar y también hay que conocer los distintos tipos de campañas de email marketing que vamos a ir organizando. Entonces, bien, una vez que hemos reflexionado el por qué queremos lanzarlo, vamos a ir entrando al tipo de campaña que va a cumplir el objetivo que nosotros estamos buscando. Hay muchos tipos de campaña, como veréis, hay otra diapositiva con más tipos de campañas. Entonces, inicialmente muchas veces lo vinculamos a nos llega un emailing y no pensamos en estos tipos. Pero cuando tenemos que planificar en nuestras empresas, esto es fundamental. Entonces, hay tipos de campañas como son emails de bienvenida, muchos de estos sí que requieren de una automatización para que no estemos cada vez que a lo mejor un usuario se registra en nuestra web para proporcionar nuestros datos y que empiece a formar parte de nuestra base de datos. Luego, una de las campañas que para nosotros son muy importantes son aquellas campañas promocionales, sobre todo pues, orientadas a una conversión, a una venta de nuestros productos o servicios. Campañas de contenido, que son aquellas campañas que realmente pues, estamos aportando un valor continuo a nuestros usuarios y realmente pues, cubre sobre todo un objetivo de fidelización, ¿vale? Pues pueden ser bien noticias de nuestra empresa, de nuestro sector, incluso pues depende si nos dedicamos, imaginemos que tenemos una gestoría contable y hablamos sobre temas de ayuda, subvenciones, es decir, son recursos valiosos que a nuestros usuarios les pueden interesar y simplemente pues se fidelizan a nuestra marca con este tipo de contenido. También puede ser pues eso, otras campañas en caso que nosotros tengamos una e-commerce, serían las de abandono de carrito para e-commerce, también súper importantes este tema de campañas. Estas, igual que las de bienvenida, sí que normalmente hay una automatización detrás, es decir, no cada vez que una persona manda un carro se manda individualmente, eso nunca sucede así, sino que hay una automatización. Luego las campañas de reactivación. Estas también suelen ser unas campañas automatizadas, es decir, pues cuando el usuario a lo mejor hemos considerado una reactivación cuando lleva 6 meses sin a lo mejor abrir un correo o sin hacer una interacción en un clip con una redirección a nuestra web, es decir, sin realmente ver un comportamiento en esos contenidos que nosotros le vamos enviando. Entonces,
Cuando sucede esto, pues automáticamente podemos tener, por ejemplo, programado una automatización donde a esos usuarios se les enviaría, por ejemplo, pues un emailing donde a lo mejor incluso les podemos hacer pues un descuento interesante en nuestros productos, servicios. En casos que tengamos un e-commerce, pues aún está mucho más orientado, pero incluso le podemos vincular con un cupón donde lo pueda registrar directamente en ese e-commerce. Luego, otro tipo de campañas que podemos encontrarnos serían pues, campañas de aniversarios, de cumpleaños. Estas lo mismo, suelen ser campañas que también automatizamos. Entonces, sí que es muy importante que cuando nosotros tengamos claro el tipo de campañas que vamos a realizar, veamos si vamos a necesitar, por ejemplo, cuando el usuario se registra, hace el formulario de registro donde introduce el nombre, introduce el logotipo, le vamos a pedir algo más o no. En el caso, por ejemplo, de que queramos gestionar campañas de aniversario, de cumpleaños, obviamente pues le tendríamos que pedir la fecha de cumpleaños para que nosotros podamos tenerla en nuestra base de datos y luego la herramienta identifique cuándo es su cumpleaños y esa automatización que tengamos hecha, pues directamente ese día le envíe la plantilla que hayamos creado de un emailing de cumpleaños. Entonces, esta acción, al igual que la del contenido, al final lo que nos hace es fidelizar. Es una especie de crear como clubs de usuarios dentro de nuestras bases de datos y pues cuando llega ese cumpleaños le podemos, por ejemplo, pues enviar un descuento, ¿vale? Para que incentivamos nuestras compras. Otros tipos de campañas que podemos también plantear serían campañas de encuesta o campañas de opiniones. Estas muy valiosas, pues por ejemplo, luego cuando terminemos el webinar se enviará lo mismo, pues una encuesta, ¿no? Para que esto se evalúe. Entonces, para evaluar nuestros servicios y productos y realmente hacer mejoras de ellos, este tipo de campañas, perdón, son muy interesantes. Para ello, pues lo mismo, MailChimp nos permite un apartado, una sección específica donde tiene una serie de formularios y dentro de esos formularios nos permite generar estas encuestas también para recabar información. O a lo mejor lo hemos hecho en otro gestor de encuestas de terceros, como puede ser, pues, por ejemplo, alguno de Microsoft o de Gmail, y si realmente lo único que hacemos es integrarlo en nuestras newsletters. Otra campaña también interesante es pues lanzamientos, ¿vale? Todas las novedades que tengamos, pues nuevas aperturas de tiendas, nuevos productos que estamos lanzando, ¿vale? Cualquier novedad que sea interesante para nuestros usuarios, se puede hacer un emailing y difundir ese contenido. Campañas de agradecimiento. Esta también nos ayuda a fidelizar a nuestros usuarios. Imaginaros que hemos organizado un evento y posteriormente en esa semana se le envía a nuestros usuarios un email y dando las gracias y además pues para sacarle mayor partido lo mismo pues podemos aprovechar, incluir algún descuento o alguna promoción en nuestra web a la par que damos esas gracias. Campañas de recomendación de productos. Una vez que nosotros, esto que nos ayuda sobre todo pues a mejorar también nuestras ventas cruzadas, es decir, es más fácil ampliar las ventas por clientes que ya existen que captar nuevos clientes. Entonces, este tipo de campañas que nos puede servir también pues para aquellos usuarios que ya han realizado una compra, pues tanto a lo mejor si tenemos una tienda física como si tenemos una tienda online, y le podemos ofrecer otro producto diferente que el que haya comprado que complemente, por ejemplo, pues a sus gustos, a sus intereses. También campañas de historias de éxito. A los usuarios que tenemos también les suele gustar mucho, es decir, pues en que vamos avanzando, ya no solo en nuestras novedades y lanzamientos de productos o servicios, sino pues ese portfolio que nosotros vamos teniendo para que se vea cómo esa empresa pues va avanzando. Y la campaña de eventos, que os comentaba ya un poquito en relación a la campaña de agradecimiento, pues cuando organizamos un evento determinado, ¿vale? Entonces, esto sería en cuanto a antes de comenzar una campaña, tenemos que tener clara qué tipo de campaña vamos a plantear, porque depende el tipo de campaña que nosotros planteemos,
ya os digo, tanto la gestión para recabar esa información, si hay que hacer, por ejemplo, pues un registro previo, qué datos vamos a pedir a esos usuarios. O, por ejemplo, en el caso, ya veréis, pues el MailChimp, que nos pone también distintos tipos de campañas, pues las funcionalidades no son las mismas según también lo que nosotros hagamos o no se gestionan desde el mismo sitio. Con lo cual, lo primero, antes de ponernos a crear una campaña, reflexionar sobre este punto. Una vez que ya esto lo tenemos claro, pues procederemos a ir a nuestra herramienta. El siguiente paso es qué gestor vamos a utilizar. En este caso es por qué MailChimp. Yo en todos los años que llevo gestionando campañas de email marketing he utilizado distintos gestores y el que más me gusta personalmente es MailChimp. Aquí ya veis pues, que tiene una serie de ventajas frente a otros gestores. Tiene una versión que es gratuita, que esto nos va a permitir pues, empezar poquito a poco y en el momento que nosotros queremos ampliar, pues, por ejemplo, nuestros usuarios, porque en la cuenta gratuita nos va a dejar hasta 1000 contactos registrados, pues podremos ir ampliando en relación solo al uso que nosotros vayamos a ir dándole a la herramienta. Algo que es muy importante dentro de estas ventajas que aquí nos pone, aparte pues eso de temas de normativas, sobre todo es que las campañas que nosotros hagamos tengan realmente una repercusión exitosa, lleguen en la mayor parte sobre todo a las bandejas de entrada, ¿vale? Esto que a veces no sabemos muy bien cómo se hace por detrás, qué algoritmos tienen, cómo esto se está haciendo, nos tenemos como que fiar un poco de qué herramienta es la que también nos va a permitir una eficacia lo mayormente posible en este sentido. Yo por experiencias previas en estas herramientas, esto es que es muy importante porque con un usuario, por ejemplo, os voy a contar algo que nos sucedió que marca bastante el poder decidir una herramienta u otra. Y es que es sobre todo la operativa que tiene MailChimp detrás para darnos una seguridad. En el caso de este cliente, pues está utilizando otro gestor de envío de email diferente a MailChimp. En esos momentos también tenía una versión gratuita con ese gestor. Llevábamos varios años y daba muy buenos resultados y de repente los correos empezaron a no llegar a la bandeja de entrada, empezar a entrar en spam o perderse esos emails. Entonces empezamos a averiguar el por qué está perdiendo ese contenido tan valioso y que tanto trabajo estaba llevando a este cliente, porque además esas campañas de emailing estaba ya a rentabilizarla, estaba incluso sacando beneficio, era dentro de una línea de negocio que se había creado nueva y se estaba monetizando. Entonces, los ratios obviamente había que pasar luego una serie de estadísticas a los clientes y estaban empezando a perjudicar. Hicimos una comparativa dentro de distintas herramientas de MailChimp, hablamos incluso con los soportes para que nos dieran dentro de ya la herramienta que se está utilizando, incluso versiones de pago más avanzadas. Y al final muchas negativas fuimos encontrando por el camino porque la cuestión era que en este tipo de cuentas, las IPs que tienen asignados para varias cuentas están compartidas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros no somos la única empresa que tenemos una IP asignada dentro de MailChimp, se asigna por grupos. ¿Qué sucede? Que si dentro de ese grupo hay otra empresa que está haciendo acciones de spam, a nuestros dominios dentro de esa IP las puede considerar fraudulentas y dentro de spam. Con lo cual, introducirnos en una lista y que nuestros correos, aunque nosotros estamos generando muy buenas prácticas, haciendo todo bien, nos haya penalizado. Entonces, nosotros incluso hablamos con soporte de esa empresa, comentamos que hicimos un análisis de que no era nuestro dominio de empresa, sino que sí que estaba sucediendo por la IP del grupo que se estaba compartiendo por otras empresas y en ese caso, pues ya os digo, no nos están dando una solución. Al final, ¿qué hicimos? Pues ahora directamente con MailChimp porque eran los que más garantías nos daban, sobre todo por la seguridad que tenían de que cuando una empresa realizaba distintas acciones de spam, ellos las bloqueaban y de esta manera al grupo de usuarios que entonces estaban dentro de ese grupo nunca le perjudicara.
Entonces, al final hicimos distintas pruebas con ellos y acabamos decidiendo migrar todo a MailChimp. Llevamos igual muchos años ya con MailChimp gestionando campañas. Hemos visto que cada vez incluso la herramienta se ha ido mejorando, los ratios aumentaron. Es decir, nos ha dado unas garantías que otras plataformas no nos las estaban ofreciendo. Con lo cual, a veces sí que decimos, pues es que hay muchas herramientas que son gratuitas por las que empezar, pero la fiabilidad que hoy en día tiene el mercado MailChimp a nivel funcional y de soporte en comparación con las otras, en este caso nosotros no lo encontramos. Por eso al final a nuestros clientes sí que les estamos orientando directamente a que utilicen MailChimp, porque el coste, si no, de solucionar estos problemas les acaba siendo mayor que el coste realmente que incluso si contratan una versión de pago en MailChimp, porque son incluso versiones que se ajustan mucho a pymes. Y una vez controlado bien las campañas el tipo de campaña que nosotros hacemos, el por qué vamos a utilizar esta herramienta, vamos a ver un ejemplo de cómo crear una campaña. Entonces, ahora estamos visualizando el entorno, ¿vale? de MailChimp. Aquí en el menú de la izquierda tenemos distintas opciones: campaña, automatizaciones, audiencia, análisis, sitios web, contenido, integraciones. En el webinar que hoy nos corresponde vamos a entrar sobre todo en campañas y luego haremos pues una breve introducción a este segundo apartado, automatizaciones. En campañas, nosotros para empezar a crear una, vemos que aquí en la parte superior nos pone un botón muy grande donde podemos empezar a crear y clicaremos sobre este botón. Entonces, en la siguiente pestañita ya nos deja varias opciones. ¿Veis? Nos dice correo electrónico ordinario, automatización o página de destino. En este punto, como ya tendríamos claro el objetivo que nosotros queremos cumplir con la campaña, pues sabremos elegir realmente cuál de estas tres opciones nos facilita es la que tenemos que elegir. Correos ordinarios, sobre todo, pues van a ser los que hemos ido comentando antes, pues por ejemplo, campañas promocionales, campañas de nuevos lanzamientos, de novedades, casos de éxito. En automatización, que entrarían sobre todo, pues entrarían, por ejemplo, emails de bienvenida, carritos abandonados, emails de cumpleaños. Y en el punto de luego de páginas de destino, esto sobre todo está muy pensada pues para hacer, por ejemplo, si queremos una campaña un poquito más grande de un lanzamiento de un producto nuevo, o por ejemplo si estamos organizando un evento y ya no solo lo vamos a acompañar del envío de la newsletter, sino de una página, una landing page específica de esa campaña. Bien, en este ejemplo primero vamos a ver cómo sería con la elección de un correo electrónico ordinario. Entonces entraríamos a diseñar correo electrónico. ¿Y qué opciones nos da? Vale, pues el primero es el título. Este título siempre va a ser un título interior. Pero es muy importante que siempre le asignemos un título descriptivo que a nosotros luego nos va a servir para una búsqueda. A lo mejor pues al año siguiente hacemos una campaña similar, tenemos luego muchos emails diferentes que hemos enviado y nos interesa pues buscar en concreto este. Pues vamos a darle un tipo. Pues por ejemplo, vamos a poner que es el lanzamiento de nuevo producto. Podemos ponerle, pues, por ejemplo, un nombre, ¿vale? Vamos a llamar, por ejemplo, Expresia Academy. Entonces, ya sabemos que sería, por ejemplo, pues un nuevo producto o servicio, en este caso, pues, una nueva academia, por ejemplo, de nuestra empresa. Vale. Luego, ¿a quién iría? En este caso está, pues, por ejemplo, una etiqueta que no hemos asignado previamente, que serían los leads, pero aquí en editar destinatarios nos dejaría distintas opciones, ¿vale? Todos los suscriptores del público, si queremos crear un nuevo segmento, ¿vale? Incluso a un correo que hemos enviado anteriormente y que no se abrió y queremos hacer un reenvío, ¿vale? O sea, nos da muchas opciones. Entonces,
Ahora, en este webinar de hoy no vamos a entrar a cómo gestionar una audiencia, porque eso nos llevaría mucho tiempo, tanto el diferenciarlo, pero por lo menos para que os hagáis una idea, el segmento sería pues un grupo, ¿vale? Si nosotros dentro de nuestra empresa tenemos distintos, por ejemplo, grupos clasificados, pues por ejemplo, por edad, es decir, pues tenemos una línea de productos más enfocados a gente joven, pues podríamos poner un rango de edad, sería un segmento de 18, por ejemplo, a 30 años, podréis ejemplos sería otro segmento de 30 a 45 o 50 y un tercer segmento, por ejemplo, de 50 en adelante, ¿vale? Entonces, podríamos segmentarla según nosotros también tengamos organizado nuestra empresa. Otro segmento puede ser geográficamente, porque nos interese más pues, tenerlo pues, según las cuotas de mercado que podamos tener, pues tanto, por ejemplo, en Zaragoza, si tenemos en Madrid, Valencia, o por etiquetas. A mí la verdad es que las etiquetas me gustan mucho porque las etiquetas nos dan mucha flexibilidad luego para cambiar, para manejar. Entonces, el segmento sí que hay que darle una pensada mayor en profundidad porque va muy con la línea de estrategia de nuestras empresas, pero las etiquetas a lo mejor son pues para campañas puntuales, para acciones que en un momento determinado luego las vamos a poder cambiar ágilmente. Vale. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro a quién queremos enviar o a qué grupo dentro de esa, a lo mejor es un grupo muy general, pero hay un grupo en concreto, una etiqueta que teníamos que está, pues por lo que sea no nos interesa y le podremos asignar, ¿vale? Entonces le daríamos a guardar y automáticamente pues ya nos guardaría el envío al target que nosotros queramos definir. ¿Desde dónde enviaríamos? Pues el nombre, aquí pondríamos nombre, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso, si nuestra empresa se llama Expresia, pues podríamos Expresia y el correo electrónico desde el que queramos enviar. Este correo electrónico no tiene que ser desde el mismo que hayamos abierto la cuenta de MailChimp. Puede ser otro news diferente. Imaginemos que tengamos un correo específico para newsletter que sea newsletter @ pues el nombre de vuestra empresa, y podríamos utilizarlo. O unas campañas se pueden enviar a un usuario o a otras. El por qué unas a unas y a otras no. O sea, porque a lo mejor hay algunas que nos interesa que haya una réplica como tal y hay otro tipo de campañas que sí que se ha hecho un grupo a lo mejor de 20, 30 leads que sí que interesan que a lo mejor os llegue directamente pues a una persona del equipo determinada de esa empresa. Pues se podría poner, por ejemplo, el nombre de la persona que se está encargando, por ejemplo, de esa campaña, siempre y cuando pues no sea un volumen muy grande y lo pueda gestionar de forma, por ejemplo, esa persona manualmente en su correo, ¿vale? Luego, podemos definir también el asunto, muy importante, el título. Aquí también nos podríamos expandir muchísimo en cómo aprender a crear buenos títulos y que llamen la atención. No obstante, lo que tiene MailChimp muy bueno es también que nos dan una serie de guías, de ideas que nos pueden también, si en esos momentos no se nos ocurren, pues mejorarlo, ¿vale? Entonces, el asunto principal iría aquí. Y luego nos deja como un subasunto también introducirlo. Y también nos permite, ya habéis visto que si en esta lado nos permitía introducir, por ejemplo, iconos, ¿vale? Algún emoji para llamar un poquito la atención. No os aconsejo que abuséis mucho de emojis. Por ejemplo, uno en concreto puede llamar la atención, pero si ponemos demasiados, pues sí que se puede hacer generar más ruido que el objetivo que queramos conseguir con ello. Otro punto que hay que definir es la hora de envío. En esta cuenta que os estoy yo ahora mismo enseñando es una cuenta que yo tengo para pruebas. Entonces, es una prueba, o sea, es una cuenta gratuita, ¿vale? Entonces, todo lo que estamos viendo ahora mismo desde una cuenta gratuita nos dejaría hacerlo, ¿vale? Las que veis que me están saliendo actualizar plan serán las que nosotros tendremos que ya adquirir un plan. Pero las opciones que aquí me están apareciendo abiertas son opciones que simplemente con esa suscripción gratuita os permitiría utilizarlas, que son muchas, ¿vale? Por eso os digo que realmente para empezar, para pues, un autónomo o una pyme, con la cuenta gratuita es suficiente. El problema es ese, en el momento que nos pasemos de 1000 contactos, ahí ya sí que tendremos que ir a una cuenta de pago
o ver opciones de a lo mejor las acciones de campañas de email marketing, pues la queréis centrar solo hasta 1000 contactos y luego tenéis muchos más datos, pues para un futuro poder utilizarlos. O sea, hay muchas estrategias dentro de la empresa. A mí me ha tocado un poco también asesorar a veces en este sentido de cómo ir implementando de forma progresiva suscripciones de pago en una empresa para que realmente se rentabilicen correctamente y no a lo mejor dices, pues es que a lo mejor tengo 2000 y realmente solo me interesa que les llegue a 500, con lo cual a lo mejor no te está interesando ni siquiera un plan de pago o pagar tanto porque a lo mejor llevas muchos años y no has hecho una limpia de tu base de datos, con lo cual ya os digo, hay distintas opciones que habría que valorar en el momento de pues, contratar un plan u otro y ir escalando en este sentido. El envío que nos permite de forma gratuita, pues por ejemplo, pues eso, elegir la fecha y la hora concreta que nosotros vamos a poder enviar, ¿vale? Entonces, luego, una vez que tenemos esas características generales configuradas, ya nos iríamos a definir el emailing. Antes de pasar a ello, también os quiero enseñar que nos deja esta opción de enlace de correo electrónico y nos permite personalizarla. Todos los emailings, ya sabéis que cuando nos los envían arriba siempre aparece como un link donde pues, puedes visualizarlo desde tu navegador, ¿vale? Cuando nosotros clicamos y se nos abre una pestaña en nuestro navegador, aparece una URL por defecto. Entonces, esa URL de ese newsletter en concreto es la que nosotros podemos personalizar, ¿vale? Para, por ejemplo, pues poner algo descriptivo de esta campaña en concreto. ¿Por qué os lo digo? Porque hay veces que hay empresas que copian y pegan los emails y los usan para otro tipo de campañas diferentes y se olvidan de cambiar esta URL. Entonces, si no lo cambiamos, pues a veces MailChimp lo que nos hace es generar como códigos diferentes, pero el título siempre es el mismo y a veces a lo mejor es un evento y pone el lanzamiento de un nuevo producto o es que son casos de éxito y entonces sí que es importante, que es un detalle que os veis muy fácil de cambiarlo, pero que a veces pues se nos olvida hacerlo o simplemente pues no nos damos cuenta y se nos ha pasado por alto. Vale, entonces una vez que tenemos esas configuraciones generales, entramos a diseñar una campaña dentro de nuestro email. Lo primero que nos dice es que tenemos que seleccionar un template. Entonces, hay algunos de ellos que son de pago y otros que son gratuitos. Entonces, vamos a utilizar uno básico de estos. Pues, por ejemplo, le vamos a decir que queremos crear esta campaña básica. Lo clicamos y automáticamente se nos abre el editor, ¿veis? Entonces, yo previamente sí que tenía ya cargado mi logotipo en la cuenta de MailChimp y directamente pues ya me lo ha insertado. Simplemente ya habéis visto que yo no he configurado nada más que he dicho, genérame una plantilla básica y a partir de esta plantilla básica yo ya puedo ir creando mi emailing para mi campaña. Por ejemplo, pues es el lanzamiento que estamos trabajando nuevo. Entonces, es muy fácil de utilizar MailChimp, es muy intuitivo, trabaja por cajas, ¿vale? Cada una pues está separada y además las podemos incluso pues, mover de sitio, las podemos mover de zona, ¿vale? Nos permite ser muy flexibles en este sentido. Importante, en el recuadro de la derecha nos da las distintas opciones con las que vamos a poder ir trabajando estas cajas de texto, de imágenes, de opciones de iconos de redes sociales, ¿vale? Entonces, esto es por defecto. No obstante, si alguien trabaja con una agencia que le está haciendo plantillas en HTML o tenía, por ejemplo, previamente otro gestor de emailing y tiene ese HTML y tiene que introducirlo, aquí ya veis que también nos permite un cuadrito que pone code, que esto es para poder luego introducir el HTML. Si clicamos, lo arrastramos y abrimos aquí, ya veis que aquí se nos abre un editor de HTML y si tuviéramos, pues lo que os digo, una plantilla diseñada en HTML o trabajamos con esa agencia que nos lo está haciendo con las plantillas, se podría copiar y pegar, ¿vale?
Bien. Uy, me se ha ido al editor, que aún no quería abriroslo. Vale, volvemos al sitio donde estábamos. Vale. Entonces, volvemos a las distintas opciones que nos permite, caso que digamos, pues mira, esto solo echamos una prueba, la queremos borrar, o imaginaros que es un módulo que nos interesa, lo duplicamos, pues desde aquí, o editarlo sería desde el lápiz, ¿vale? Entonces, en este caso simplemente os he querido enseñar esta opción, pues la vamos a borrar. Vale. Perfecto. Entonces, con las opciones que vamos a trabajar habitualmente, pues van a ser, o pues aquí ya os lo indica la descripción, cajas de texto, esto sería un texto sin una caja, esto un texto con el marcado en una caja, una línea divisoria, por ejemplo, que podemos introducir entre módulos para hacer separación de los distintos módulos de nuestro email. Si queremos introducir una imagen, grupos de imágenes, una imagen vinculado con por ejemplo, una tarjeta. Aquí lo mismo también, pero sin el recuadro, o aquí las opciones, por ejemplo, de compartir. En estas de aquí serían los iconos como los que aparecen aquí de las redes sociales. Podemos introducir también botones, ¿vale? El footer que aparecería aquí, pues nuestro pie de página, ¿vale? Y también podemos introducir módulos de vídeo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo vamos a estructurar nuestro emailing, ¿vale? Teníamos claro qué tipo de campaña estábamos haciendo y ahora hay que pensar qué contenido le vamos a querer dar a él, ¿vale? Pues inicialmente vamos a tener que hacer una cabecera, bien puede ser pues a lo mejor con nuestro logotipo, o a lo mejor tenemos una línea corporativa para las cabeceras de nuestra newsletter que hemos diseñado previamente, o incluso también nos permite un asistente creativo que tiene MailChimp crear diseños nuevos. Entonces, si le damos entrar en ese asistente creativo a crear nuevo diseño, entraría y él me pregunta cuál es el objetivo que quiero hacer con esta campaña para que me desarrolle alguna creatividad, ¿vale? Entonces le digo, mira, pues va a ser publicitar o educar, informar, vender productos, registrarse, anunciar, asistencia a un evento, service, otros, ¿vale? Por eso os decía que es muy importante tener claro siempre nuestros objetivos para que lo podamos luego configurar. También tenemos luego la opción en la parte superior del asistente creativo, aquí donde pone key de marcas, en configurar pues, nuestro key de marcas, darle nuestros colores corporativos, nuestras fuentes, nuestros logotipos. Entonces, sí que os aconsejo que antes de empezar a trabajar las campañas, defináis este key de marca. Vosotros ya podréis introducir vuestro logo, en las fuentes que tenéis corporativas, esos colores. Entonces, luego ya todos los emails os los van a poder basar en vuestro kit de marca. Vale. Entonces, volviendo al asistente creativo, pues por ejemplo, vamos a decirle que es publicitar un nuevo producto o servicio y le daríamos a siguiente. Entonces, nos pide que primero introduzcamos un encabezado, por ejemplo. En su cabeza, si queremos poner, pues, por ejemplo, algún claim destacado, pues, por ejemplo, apúntate. Y, por ejemplo, pues, el texto del botón, pues, por ejemplo, haz clic aquí. Vale, y le daremos a siguiente. Entonces, él por defecto, pues este es un asistente que está generado él simplemente con una serie de fotos que él tiene. Entonces, le podemos elegir pues, una de estas fotos en caso de que, ya os digo, se ajustará a lo que nosotros estamos buscando. Aquí nos dice, si clicamos, le decimos, queremos que nos sugieras más fotos, ¿vale? Nos dice, vale, pero yo solo te puedo elegir hasta 4, entonces tienes que eliminar alguna de estas fotos que a ti no te gustan, ¿vale? Y decir que sugieran nuevas fotos. Entonces dices, mira, pues yo quiero seleccionar, me interesa, por ejemplo, esta, ¿vale? O queremos eliminar, le damos dos opciones. Entonces, le decimos, genérame diseños en base a esas imágenes.
Vale. Entonces, aquí pues él está pensando en generar estos diseños, ¿vale? Ya veis que tampoco tarda excesivamente. Y aquí, ya os digo, pues nos hace distintas versiones que a nosotros pues, nos pueden interesar, pues por ejemplo, para la cabecera pues, de nuestro diseño. Decimos, bueno, queremos insertar este diseño, incluso nos lo puede hacer en una versión animada y se introduciría en esta cabecera, ¿vale? También puede, aparte de las imágenes que él tiene por defecto en su banco de datos, nos puede generar imágenes como con ese asistente creativo basadas en nuestra galería propia, ¿vale? Que con clientes a veces eso hemos hecho pruebas, lo mismo ya teníamos unas imágenes prefijadas en la librería y nos podía ir. Aquí simplemente es le deja de forma libre que la generara con sus recursos. Entonces, vale, de esta manera pues tenemos una cabecera creada, ¿vale? Luego, ¿qué nos va a ir dejando? Pues decir, vale, pues ahora debajo de esto, pues a lo mejor quiero introducir pues un texto con imagen, ¿vale? Entonces, lo mismo puede ser cargada desde mi propia librería distintas imágenes o desde el asistente creativo que él tiene definido, ¿vale? Entonces, me permitirá pues, generar distintos diseños, ¿vale? Para esto. O le podemos asignar también según el ancho que queramos, decir, mira, quiero que sea pues de todo, que ocupe el ancho completo. Pues aquí tenemos este desplegable para que nos lo genere según las medidas que nosotros queramos y en relación a las que ellos tienen prefijadas, ¿vale? Entonces, lo mismo, pues piensa un poquito y nos genera distintas creatividades, ¿vale? Entonces, simplemente como estamos haciendo pues, un ejemplo, os lo voy a insertar para que veáis un poco pues, el funcionamiento. ¿Vale? Obviamente esto hay que trabajarlo mucho más, esta cabecera no podría ser, esta tampoco, o sea, hay que invertir tiempo y esfuerzo en hacer creatividades chulas que realmente llamen la atención a los usuarios, ¿vale? Pero ya veis que lo que es a nivel funcional, la rapidez y agilidad que nos permite para simplemente dando un botón, nos está ya generando un montón de recursos. Y aquí debajo pues podemos introducirle el texto que nosotros queramos. Entonces, importante siempre, estructura una cabecera, el cuerpo del emailing, ¿vale? Luego, pues por ejemplo, queremos poner justo debajo pues otro botón donde podamos llamar más la atención. Si clicamos encima del botón, se nos abre un desplegable donde podemos cambiarle, pues por ejemplo, el texto del botón, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, compra. Y aquí es donde le vamos a asignar el link de la web, o en caso de que queramos pues otro tipo de enlaces, como por ejemplo un correo electrónico, se podría vincular. Pero normalmente lo que se hace es siempre pues poner una URL de destino, ¿vale? Entonces aquí copiaríamos y pegaríamos la URL que queremos de esa campaña. Entonces, este módulo que estaba aquí por defecto no me interesa, lo vamos a borrar, le decimos que sí, que lo borre. Y entonces, inicialmente, pues tendríamos una campaña hecha de una forma muy sencillita, ¿vale? Con una cabecera, un cuerpo, pues, por ejemplo, un botón y un pie con nuestros enlaces y el pie de cabecera, pues con los datos propios de la empresa, que estos también nos estarán extrayendo los que hayamos configurado previamente en la cuenta de MailChimp, ¿vale? En caso de que quisiéramos hacer un footer personalizado, tendríamos que arrastrar el módulo que os he puesto también de footer y poderlo configurar también desde aquí, ¿vale? Aquí podríamos cambiarlo, editarlo, hacerlo más bonito si queremos con hojas de estilo, porque luego dentro de cada uno de los módulos que se nos abre, aparte de tener en este apartado el editor, nos permite tener, por ejemplo, el estilo, si queremos ponerle un color
no queremos ponerle un color a las letras que nosotros tenemos. Ya os digo, en caso de que hayáis metido previamente los colores corporativos, por defecto os va a coger vuestros colores corporativos. Si no, manualmente se puede configurar todo, ¿vale? Entonces, si queremos que esté alineado, pues por ejemplo a la izquierda, centrado, ¿vale? Nos da muchas opciones. El ancho también de las líneas. Y luego, en configuración, por ejemplo, pues si fuera una columna, queremos asignarlo en 2 columnas, ¿vale? Entonces, tanto de esta manera, en cada uno de los módulos vamos a tener configuraciones específicas, ¿vale? Para al final hacer pues, un diseño que realmente se ajuste a lo que nosotros queremos hacer. En esto al final es lo que os digo, o sea, a nivel funcional es sencillo, ya veis, pues que esto es al final invertir tiempo, tener claro sobre todo los objetivos que queremos tener, cómo vamos a estructurar ese emailing y a partir de ello, qué módulos nos permiten, ¿no? Pues cargar esas imágenes que nosotros tenemos pensadas para hacer ese diseño. Luego, aparte de las configuraciones generales, que cada vez que entramos a un módulo nos las va a dar, igual que os las he enseñado en el footer, nos deja personalizar, y os digo, pues todo, las fuentes, la tipografía, el color del fondo. También nos da unas opciones generales de estilo. Y esto va exactamente como os he explicado, por cómo está estructurado los emails. Página sería la página en general, la parte superior de la cabecera, el cuerpo, el footer, ¿vale? Y luego distintos estilos para email, o si tenemos incluso que referenciar a MailChimp poniendo, pues, por ejemplo, sus logotipos, ¿no? Por eso es muy importante aquí tener claro que la estructura se ajusta a la que tiene MailChimp, porque hay veces que hay gente que no utiliza la cabecera en la zona que nos pone arriba de cabecera, sino que lo utiliza todo en la parte inferior. En la parte, por ejemplo, de cuerpo de emailing, y luego cuando llega a estas configuraciones generales quiere cambiar la configuración de la cabecera y se vuelven locos, porque dicen, ¿cómo puede ser que yo quiero cambiar configuraciones generales y no? Entonces, sobre todo, muy, muy importante es que trabajéis según la estructura normalizada que tiene MailChimp, que es una estructura, ya os digo, tiene incluso una precabecera, pero mínimo trabajar por cabecera, cuerpo y footer, ¿vale? Esas 3 partes tienen que ser imprescindibles para que si luego vosotros queréis hacer cambios en la configuración, en los fondos, en las tipografías, pues en la alineación, ¿vale? Sepáis que va en esta zona, porque si no, lo que aquí estas configuraciones nos hace es cambiar el bloque entero por conjunto. Entonces, si solo queremos cambiar el cuerpo y tenemos metida también la cabecera, la configuración general va a cambiar toda conjunta, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que la estructura que nos asigna la tengamos, ¿vale? Ajustada a eso y no la hayamos hecho sin haberla seguido. Entonces, tendríamos esta prueba de ejemplo realizada, le daríamos a continuar, ¿vale? Y aquí pues nos volvería a salir las opciones que nosotros hemos tenido. Aquí que nos dice, claro, que no hemos personalizado el footer, entonces nos dice, oye, para enviar el correo, estos etiquetados los tienes que cambiar. Entonces, es muy interesante eso porque si nos sale algún error, algo que se nos ha pasado importante, nos va a avisar también, incluso nos va a decir, oye, no te lo dejo enviar hasta que esto tú no lo hayas resuelto. Lo que sí que es muy aconsejable, siempre que hacemos con los clientes previamente, antes de lanzar una campaña, es irnos por un lado a la vista previa para ver visualmente cómo queda, incluso nos deja ver si el diseño se ajusta al móvil, a las bandejas de entradas, ¿vale? Podemos ver distintas opciones. Y, por otra parte, enviarnos siempre un correo electrónico de prueba, porque hay veces que aunque lo estemos visualizando en la pantalla de un determinado momento, hay algunas cosas que hasta que no se hace el envío final pueden variar. Entonces, sí que siempre os aconsejo
que hagáis un envío de prueba pues, a vuestro correo, o si trabajáis 2 o 3 personas para que hagan una revisión de este emailing, y de esta manera asegurarnos pues, que se valida correctamente ese emailing y podéis lanzarlo ya a vuestros usuarios. Aquí le daríamos a enviar y se enviaría, pues si aquí en añadir envío hemos puesto enviar ahora, se enviaría ahora mismo, o si programamos una fecha, pues se programaría en el día y la hora que nosotros hemos realizado, ¿vale? Entonces, eso sería como crear una primera campaña en MailChimp usando pues eso, los editores que ellos nos definen. Os quería ver estos últimos de 10 minutos también para que conozcáis otro tipo de campañas que nos permitían ya no solo con los correos ordinarios, sino el apartado también de automatizaciones. Entonces, si nos vamos a automatizaciones, aquí nos deja, y os digo, pues programar distintos envíos automáticos, como pues, por ejemplo, envíos muy sencillitos de bienvenida o, por ejemplo, de cumpleaños. Esto sí que depende mucho de las versiones que nosotros tengamos, si es gratuita o es de pago. Obviamente, pues esto es una funcionalidad avanzada y aquí ya es donde pues, entran costes superiores. Entonces le decimos, por ejemplo, vamos a ver cómo se haría crear desde cero. Le daríamos y lo primero que nos dice es que asignemos pues un nombre. Entonces, por ejemplo, felicitación de cumpleaños. Entonces le decimos, pues vale, empiézanos a crear este recorrido para hacer la automatización. Entonces nos dice, vale, lo primero que tenemos que saber es de dónde vamos a conseguir la información de punto de partida, ¿vale? Por eso os decía, cuando nosotros hacemos un emailing ordinario, habéis visto que ahí simplemente lo único que tenemos que tener es contactos en nuestra base de datos, es decir, pues un nombre o un usuario. Esos datos han podido bien ser recabados porque los usuarios pues han, por ejemplo, rellenado un formulario en nuestra página web, o a lo mejor nosotros teníamos una base de datos previamente, teníamos un TXT o un CSV y lo hemos incluso importado, ¿vale? Entonces, para una campaña ordinaria, ¿qué necesitamos? Solo contactos. Cuando hacemos una automatización, tenemos que tener claro cuál va a ser ese punto de partida. Entonces, ¿qué opciones nos da para empezar a realizar una automatización? Aparecen aquí 6 opciones, ¿vale? Nos dice etiqueta agregada, registro para correo electrónico, fecha de nacimiento, ha habido un correo electrónico, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, como sería una campaña de felicitación de cumpleaños, lo que nos interesa sería seleccionar la fecha de nacimiento, es decir, cuándo se va a poner en marcha esta automatización, cuándo se va a enviar ese emailing que nosotros podemos también generar esa plantilla, ¿vale? Pues cuando sea el día del cumpleaños de esa persona, ¿vale? Con lo cual, en este caso, le asignaríamos fecha de nacimiento. Cuando llegue ese día, pues se enviaría una plantilla que desde este mismo espacio nos va a dejar configurarla. Que el editor es el mismo que hemos visto en las campañas de correo ordinario. También os quería mencionar la de etiqueta agregada, porque esta es una opción que se usa también mucho, que es, por ejemplo, para los emails de bienvenida, ¿vale? Es decir, ha llegado un usuario en nuestra web y nosotros tenemos, pues, por ejemplo, imaginaros que a lo mejor sí que nuestra empresa no es una e-commerce, pero queremos trabajar la captación de datos en nuestra web. Podemos ofrecer, pues, por ejemplo, pues, recursos gratuitos o un club exclusivo de descuentos, o bien a lo mejor tenemos una serie de ebooks que se pueden descargar pues, sobre la temática de nuestra empresa donde somos referentes. Es decir, les daríamos un contenido de valor para que los usuarios digan, pues me interesa rellenar ese formulario y loguearme, y entonces, una vez que el usuario está en nuestra web, decide rellenar ese formulario, ¿cuándo se activaría el MailChimp el envío? Bien,
Pues nosotros tendríamos asignada internamente, ellos eso no lo verían, una etiqueta. Es decir, si provienen de descarga, por ejemplo, de los ebooks, podría ser la etiqueta descarga ebooks, ¿vale? Entonces, cuando un usuario se loguea, iría automáticamente a MailChimp, identificaría que está agregado con esa etiqueta y la automatización que hayamos programado, que sería, pues, por ejemplo, una plantilla de envío de bienvenida, donde, pues, hola, bienvenido a nuestra empresa, queremos premiar, pues, tu confianza, te regalamos, por ejemplo, un 10% de descuento durante el primer mes en la primera compra, ¿vale? Es decir, pues un gancho en ese email de bienvenida para intentar captar a ese usuario y conseguir una conversión a cliente, podría ser este inicio, ¿vale? Entonces, los más habituales para automatizaciones sencillas son estas, pues, por ejemplo, una etiqueta agregada, que podría ser esta y bienvenida, donde el usuario hemos conseguido que se registre gracias a descargarse algo de valor, o la fecha de nacimiento, que es la que estamos trabajando en el ejemplo. Entonces, días antes de la fecha, ¿vale? Entonces, esto sería en el momento que queremos que se envíe. Es decir, pues mira, nosotros queremos que el envío se haga exactamente, pues, el día que nosotros es su cumpleaños, ¿vale? Y aquí el campo de la fecha, donde nosotros, obviamente, cuando el usuario está en nuestra base de datos, tenemos que tener el dato de la fecha, seríamos esa fecha, ¿vale? Entonces, le diríamos guardar punto de partida, ¿vale? Y aquí ya tendríamos el desencadenante para la automatización, es decir, cuándo va a empezar a funcionar esto. Entonces, le daríamos en este punto y una vez que nosotros esto, le diríamos, vale, pues añadimos un punto y aquí nos deja, pues, distintas reglas. En el caso de si sucede una acción, si hay una división, vale, una espera de activador, retraso del tiempo o enviar un correo electrónico. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es enviar en este punto de partida, ¿vale? Un emailing, que sería una plantilla que nosotros vamos a definir por su cumpleaños. Entonces, aquí sería exactamente el mismo funcionamiento que hemos visto en el ejemplo del correo ordinario. Tenemos, pues eso, las direcciones que tenemos que configurar, el asunto, cuándo lo vamos a planificar, si vamos a querer hacer un seguimiento, si por ejemplo estamos trabajando con Google Analytics, pues tendríamos que tener previamente las cuentas conectadas y desde aquí iríamos al creador, ¿vale? A la plantilla que podríamos definir. Ya os veis, estamos ya en el mismo punto que antes, que es elige una plantilla, que podría ser, pues, una plantilla básica, y empezamos a trabajar la plantilla, ¿vale? Entonces, una vez que la dinámica sería la misma que hemos hecho antes, definimos esa plantilla de ejemplo, la validamos, entonces activamos la automatización. Entonces, cuando llegara la fecha de ese cumpleaños, esa plantilla que nosotros hemos configurado, pues se enviaría, ¿vale? Entonces, ya os digo, esto es una introducción muy sencillita, un poquito realmente más para que conozcáis las funcionalidades básicas. Por un lado, tengáis claro cómo poder programar correos ordinarios según el tipo del objetivo que queramos, o hacer una automatización, pues ya os digo, más sencillita, ¿vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, algo de lo que hemos visto que queréis que comentemos.
Vale, si no surgen dudas sobre esto, pues sí, como ha comentado Carolina, se os va a enviar posteriormente el webinar pues para que lo podáis repasar, podáis un poco, pues que al final las dudas surgen cuando nos ponemos a hacerlo. Así que si posteriormente luego surge cualquier duda, pues la podríamos ver. Vale, pues oye, muchas gracias, Aroa, muy interesante. Y bueno, aquí hay una consulta. Mira, os dejamos ahora unos minutitos, podéis ir poniendo en el chat si queréis algo. Y si os queda algo pendiente, nos lo escribís por correo electrónico posteriormente. Nos dice Alicia que para enviar circulares periódicas, si tiene utilidad MailChimp o solo para campañas. Sí, MailChimp tiene tanto para campañas como para circulares. Es decir, todos los objetivos que nosotros hemos visto, que os he explicado inicialmente, se podrían trabajar desde MailChimp. Además, es que de los gestores de correos es que es de lo más completo que vais a encontrar, tanto para autónomos, para pymes, porque ya CRMs mucho más grandes ya nos vamos por las licencias que tienen pues para utilizarlo multinacionales, pero enfocados a autónomos, pymes, MailChimp, la calidad que tiene pues es de los líderes. Sí. Vale, gracias. Yo desde luego os animaríamos desde COE, desde la oficina, a utilizarlo porque es muy fácil, muy intuitivo, como decía Aroa, y personalizable, ¿no? Y ahorra mucho tiempo y sobre todo es muy profesional, ¿no? Y de cara al que lo recibe, sea cliente, proveedor o grupo de interés, yo creo que merece la pena. Bueno, pues si os habéis también quedado con dudas, sabéis que desde la oficina os podemos ayudar también en vuestro caso particular o bien a diseñaros la estrategia o bueno, orientaros en lo que necesitéis, ¿vale? Pues bueno, por nuestra parte nada más, por cumplir el tiempo, veo que en el chat no se anima nadie más. Venga, pues os mandaremos también una encuesta que no nos funciona ahora el botón automático, os lo haremos llegar por correo, os agradeceremos que dediquéis un minutito, por favor, a devolvernos la opinión. Y lo dicho, aquí seguimos, ¿eh? Y en contacto con Aroa, pues para lo que podamos ayudaros en vuestra estrategia de marketing y comunicación. Gracias a todos, buen lunes. Muchas gracias, buen día a todos.